sábado pasado. Es un gusto poder recibirles este primer semestre del año 2019 para iniciar el estudio, nuestro estudio cíclico, y ustedes van a tomar parte de un ciclo y van a terminarlo. Después, si les falta algo al principio, lo vuelven a dar en el primer semestre del ciclo. Y para este semestre tenemos con ustedes, que están en el nivel de diploma, el ramo de antropología bíblica. Antropología con apellido, porque antropología se estudia desde muchas maneras, desde muchos puntos de vista. Nosotros como creyentes y creyentes también en la palabra de Dios, no solamente creyentes en Dios, estudiamos la antropología desde el punto de vista de la Biblia. Para esto voy a pedir a mi hermano Edgar, que colaboró en la primera parte, que concluya la colaboración, entregando primero, uno de cada uno. O alguien que, por favor, si le puede colaborar. Esta es la otra parte. Me parece que me quedé corto en cuanto a materiales, porque veo un poquito más de 16 personas. Hace pocos días me llamaron, me dijeron imprime 16. Pero nosotros podemos ya. Por ahora está ya, gracias. Me dicen los que les falta material, o sea, cuánto, y se lo hacemos llegar a la brevedad. Voy a anotar cuántos textos me faltan. A ver, por favor, levanten la mano los que le han faltado texto para contar. 1, 2, 3, 4. ¿Los dos textos? Los dos. 4. Ah, ya. Ya, tiene el libro. No, pero en todo caso, igual debe pasar porque este es solamente un capítulo. Vamos entregando en forma corta. Pero lo importante de hoy, y por algunos días, vamos a examinar este material, que es una introducción a la teología, explicando lo que es el tema esto de la teología bíblica. Porque con ustedes les voy a explicar un poquito el tema de nuestra malla. El nivel de diploma, hermanos, tiene 3 semestres. El semestre 1, semestre 2 y semestre 3, y ustedes están ingresando al semestre 3. Entonces, el próximo año podrán tomar el 1 y el 2, porque se va repitiendo el ciclo. Entonces, por lo tanto, ustedes en cuanto a materias de teología, no han tomado teología 1.
Entonces, por eso, cuando me toca hacerlo en este nivel, hago siempre con esta introducción, porque esto nos da un panorama completo de lo que es la teología, para que ustedes se ubiquen bien dónde está ubicada la materia, cómo está relacionada con toda la teología, lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, por eso, este texto va a ser nuestro texto por un par de semanas, para poder explicarlo y entenderlo bien. Porque aquí hay algunos conceptos que nosotros de repente escuchamos, pero una de las cosas de la teología es que nos ayuda a ser más precisos. A veces, como en muchas cosas, uno tiene una idea de un concepto, pero la idea es que podamos precisarlo. La enseñanza del apóstol Pablo a Timoteo fue que sea un obrero que trace bien la palabra, que no sea ambiguo, sino que sea preciso en lo que quiere enseñar. Dada la explicación, hoy día vamos a cumplir varias cosas que son administrativas. Yo voy a hacer aquí una listita para que ustedes me coloquen su nombre y su teléfono, por favor. Voy a pedir, hermana, que usted comience y voy a correr la hojita. Cuando la hojita se acabe, me dicen y yo les paso otra. Sí. Por eso hay dos líneas, si le falta. Nombre completo, teléfono y correo electrónico. Para los que no estuvieron presentes, mi nombre es Mario Álvarez y me toca enseñar dentro de algunas materias que siempre me tocan, está la parte de la teología. Además de ser profesor de este instituto por varios años, también soy pastor. No es necesario ser pastor para enseñar, pero les digo porque eso es lo que ocupa la mayor parte de mi tiempo. Y en este semestre, como les decía, vamos a tomar esta materia de antropología y les voy a pedir, hermanos, que antes de iniciar, es nuestra primera clase, porque el sábado pasado fue solamente la presentación de nuestra primera clase del año 2019 y damos gracias al Señor como instituto por tener una bonita asistencia en este primer semestre y esperamos, hermanos, que el Señor les ayude para permanecer. Porque en todas las cosas que emprendemos en nuestra vida, tanto nuestro crecimiento espiritual como crecimiento en otras áreas de la vida, se requiere perseverancia. Y yo estoy seguro que ustedes van a tener algunos inconvenientes, ya sea con el trabajo, con responsabilidades de iglesia, con distintas cosas, y nosotros como seminarios tratamos de ser lo más comprensivos posibles, dando oportunidades, pero no se olviden que ustedes están apartando un tiempo ahora para prepararse. Y este tiempo, en cuanto, comparándolo con lo que ustedes podrán servir al Señor después, es poco. Entonces, el tiempo de preparación, lo ideal es que se ocupe bien en preparación. Tomen y continúen con las responsabilidades que sean más intrínsecamente necesarias. Por supuesto que yo sé que algunos tienen responsabilidades importantes en la iglesia o en trabajos, y por lo tanto, por eso yo les digo que como instituto somos bastante comprensivos en atender situaciones que son de mayor responsabilidad, pero lo importante es que eso no sea una práctica común, que ustedes por cualquier cosa puedan decir, no, yo falto a clase y apuesto. Lo ideal es que aprovechen al máximo la oportunidad de compartir aquí. También aprovechen bastante de conocer a sus compañeros, sus compañeras, compartir la vida de ellos, su experiencia en el trabajo del Señor. Estoy seguro que eso también va a ser de bendición y de edificación para ustedes, que es uno de los propósitos del instituto. Hoy día me he dado cuenta que hay varias denominaciones evangélicas que están tratando de formar institutos denominacionales, y tienen su propio seminario o alguna iglesia quiere formar con todas sus tradiciones, su forma. Y eso tiene su valor, también es importante hacerlo,
pero lo ideal es que un seminario sea interdenominacional, porque aunamos fuerzas. A veces formar un seminario para una iglesia solamente, mover profesores para pocas personas, no es lo mismo que poder hacer un esfuerzo, estar juntos y aprender también de los demás. Porque no todo lo que nosotros practicamos como iglesia es lo único que se practica. Hay otras iglesias que hacen las cosas de otra manera, de distintas formas, quizás alaban al Señor con otra música, con otra manera, pero todos podemos aprender porque en la Biblia hay una gama bastante amplia de muchas cosas que el Señor no especificó cómo tenían que hacerse en detalle. Y las iglesias han interpretado una cosa, otras otra, pero lo importante es que lo esencial, en las doctrinas fundamentales, estemos unidos. Y de lo otro podamos mirar y podamos aprender también. No seamos sabios, como dice la Escritura, en nuestra propia opinión, que lo nuestro sea lo único válido, sino que podamos respetar y compartir también con hermanos que son de distintas congregaciones, distintas formas de servir al Señor. Que han habido hermanos de muy distintas maneras de trabajar, servir al Señor. Hay hermanos que tienen ministerios carcelarios, que han pasado por acá también, que prácticamente no trabajan mucho en una iglesia, están dedicados a trabajar solamente ahí. Entonces son distintas formas de entender el llamado del Señor también a servir. Y lo importante es que entiendan que este seminario, como se llama, de capellanía, ponemos un énfasis especial en lo práctico, como si fuera una enseñanza para diáconos. No es tanto lo intelectual, lo académico lo que queremos hacer prevalecer, sino que la persona se sienta llamado por lo que aprende a poder servir. A servir al Señor, pero no solamente en forma de oración y de contemplación del Señor, sino servir al Señor en la forma en que se sirve a los demás. No solamente en el límite de la iglesia, sino ver más allá. Una de las inspiraciones muy hermosas que tiene el ministerio de capellanía es el buen samaritano. Porque el buen samaritano era un hombre despreciado por los religiosos judíos, pero el Señor lo ensalzó porque fue el único que tuvo la visión de ir más allá de lo que era su gente. Él pudo haber dicho, este no es samaritano, no lo voy a ayudar, pero él no miró si era judío, lo que era, sino que simplemente hizo lo que había que hacer. Entonces, eso es lo importante. Pero para servir bien al Señor, no debemos perdernos tampoco solamente en lo práctico. Porque a veces uno encuentra muchas personas que se guían solamente por lo que sirve, por lo que funciona, hagamos las cosas, pero los cristianos tenemos que hacer las cosas de acuerdo a cómo Dios las ordenó y según la palabra del Señor. Por esto es que la doctrina es muy importante y un seminario de capellanía no puede eludir enseñar también teología. Y cuando enseñamos teología, lo hacemos desde el punto de vista reformado. No cualquier teología, no cualquier doctrina, sino la teología que nosotros consideramos que es más bíblica y que da más gloria a Dios en muchos aspectos que ustedes van a ir conociendo. Lo importante para nosotros inspirador es que la enseñanza, la correcta enseñanza debe llegar a todas las personas. No solamente una iglesia muy bien establecida, con un lindo templo, se merece un buen sermón, se merece una buena enseñanza. La buena enseñanza debe ser para todos. Como un buen médico va a operar de la mejor manera posible, no importa si está operando en la clínica más lujosa o operando en un hospital de campaña con los mínimos elementos, pero él siempre va a dar lo mejor de sí, si es un buen médico. Entonces los creyentes, los obreros del Señor y obreras del Señor deben prepararse lo mejor posible, no importa el ámbito donde les toca trabajar. Tienen que siempre dar lo mejor. Y aquí, hermanos, en cuanto a lo que es nuestra materia de hoy día, quiero invitarlos a que tengamos un momento de oración. A eso iba primero, porque es nuestra primera clase de este semestre. Voy a pedir si alguno de ustedes quiere llevarnos, hermanos, en una palabra de oración para iniciar esta clase. Alguien quiere levantar la mano y decir, yo quiero guiar una palabra de oración. Adelante. Padre Villa, Señor, nos presentamos delante de ti, Dios mío, Sí, Señor. con la intención, Señor, de poder conocer más de ti,
Dios, sabemos, Señor, que aquello que nos atrae es tu mismo Espíritu Santo, Señor, que nos lleva a escudriñar más tus escrituras, Señor, porque sabemos que a través de ella podemos conocer a Cristo, Señor. Anhelamos, Señor, ser formados en tu palabra, Señor, anhelamos conocerte más, Dios mío, porque sabemos que eso te da gloria, Dios. Y también, Dios, permite que nosotros también, Señor, aprendiendo, seamos instrumentos, Dios, que reflejen tu gloria al mundo, Dios. Para que todos conozcan, Señor, lo grande que eres tú, Señor. Anhelamos ser esos instrumentos, Dios mío, que reflejan, Señor, tu gracia a todos. Y sabemos, Dios, que las Escrituras van a encontrar la plenitud que necesitamos para seguir fuertes en este camino, Dios mío. Permítenos aprender, Señor. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, como por medio de tu palabra. Y para así, Señor, darte gloria en cada momento. Amén. Te bendecimos a ti, Señor, y todos para tu gloria, Dios hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Por favor, tomen este texto. Prueba de corriente, portador de cartón. Plumón no aparece. Primer día de clase. Bien. Este autor es bastante recomendable también. Hermanos, todo lo que uno lee que no sea la Biblia, hay que leerlo examinándolo todo y reteniendo lo bueno. Incluso aún las profecías que se dan en el nombre del Señor, el apóstol Pablo dice, no despreciéis las profecías, pero tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. La Escritura es lo único que debemos nosotros recibirla así como tiene que recibirse, la palabra de Dios. Por eso cuando yo recomiendo a algún autor, les digo bajo esa premisa. Es un autor recomendable, pero no es infalible. Porque todos los autores, a veces muy buenos, de repente uno les lee también cosas y dice, no, yo con esto no comparto con esto. Pero este autor, que no voy a pronunciar el nombre porque estoy seguro que me voy a equivocar, es bastante recomendable en cuanto a los temas de estudio y de trazar la Biblia. ¿Por qué aparece este título de la teología bíblica? ¿Hay teología que no sea bíblica? Desde luego que la hay. Pero aquí la palabra teología bíblica se refiere a una parte de la teología, porque hay otra forma de teologías que se llama, por ejemplo, la teología sistemática, que es la que nosotros estudiamos en el sentido de que está ordenada como un sistema. La teología siempre comienza con el estudio de Dios, lo que se llama la teología propia. Me refiero a la teología sistemática, como un sistema de estudio. Y a veces uno escucha hablar, voy a estudiar teología sistemática. Entonces, de repente escucha el concepto, hay una teología que se llama teología bíblica, entonces esa teología debe ser más bíblica. No es que sea más bíblica, sino que es un aspecto de la teología que vamos a ir viendo cómo se relaciona con las otras formas de la teología. A veces hay personas que la palabra teología como que les llama, como que les dice algo que no es muy espiritual. Esto es un mal dentro de las iglesias cristianas que ha alejado a muchos del estudio sistemático de la palabra del Señor y de tomar herramientas que nos ayuden a comprender mejor la revelación de Dios. Porque la teología no es solamente el estudio de Dios, porque a Dios en realidad poco lo podemos estudiar. Incluso hace poco leía por ahí de un autor ateo que está proponiendo, y era escrito sobre esto, que la teología no puede ser una materia como de estudio serio, porque estudia una cosa que es que no se puede medir, que no se puede poner en un laboratorio, porque estudia a Dios. Pero en el fondo es bastante erróneo decirlo así, porque nosotros nos estudiamos a Dios en directo. Nosotros estudiamos realmente la revelación que Dios nos ha dado. Lo que Dios ha querido revelar de sí, eso es lo que nosotros estudiamos. Por lo tanto, tenemos un objeto, tenemos algo muy objetivo que estudiar,
qué es la Escritura, lo que está escrito. No es que estudiemos y nos pongamos a pensar cómo será Dios, porque podríamos tener miles de definiciones o interpretaciones de cómo sería Dios, y quizás si una persona un poquito emotivo, sentimental, se imaginaría a Dios de una manera, a cómo se imaginaría a Dios una persona de distintas formas de pensar. Entonces nosotros no estamos en ese punto. Adelante, por favor. Adelante. Por favor, tome. Buen día, Iván. Entonces, nosotros como decía, no estamos en la dirección de estudiar a Dios así. Vamos a estudiar teología, voy a ponerme a pensar en Dios y la primera clase hagan un dibujo de cómo se imaginan a Dios. No es eso. Nosotros estudiamos teología en base a examinar la revelación que Dios nos dio y que está escrita. No es algo que nos llega de boca en boca, que alguien nos contó, así, historias. No son tradiciones, son revelaciones escritas. Entonces, el punto 1 que plantea este hermano aquí, la Biblia define a la Biblia. Estamos hablando de teología, del porqué de la teología bíblica. ¿Qué es la disciplina de la teología bíblica? Es asunto de simple observación notar que subyaciendo el mensaje bíblico se halla una línea de tiempo que abarca la historia de las acciones de Dios desde la creación hasta la nueva creación. Una vez que aceptamos la visión que la Biblia tiene de sí misma, que es la revelación de Dios, entonces reconocemos que Dios ha revelado su verdad a lo largo de un periodo de tiempo y en el contexto de una historia particular. O sea, Dios no se ha revelado, hermanos, en forma ajena a la historia de este mundo. Dios se ha revelado a través del tiempo. Tenemos personajes que nosotros podemos ubicar que existieron en un momento de tiempo determinado y en un lugar determinado, como cuando se examina el Antiguo Testamento. Ustedes van a ver que se habla de lugares, que se habla de personajes, y eso uno puede verlo también en la historia. Son lugares históricos y por lo tanto los personajes tienen vida en un escenario. Se presenta la cultura de Abraham, por ejemplo, la cultura más avanzada de su tiempo, los caldeos, Abraham saliendo de la ciudad de Ur de los caldeos, y uno cuando puede leer algo de arqueología, de civilizaciones antiguas, esa civilización era muy importante. Entonces, en ese lugar histórico, Dios se reveló a un hombre, ese hombre escuchó la revelación de Dios, y tiene toda una historia dentro de la revelación de Dios. Entonces, Dios no está fuera del tiempo revelándose, sino que ha incursionado en la historia nuestra, en la historia de los seres humanos. El punto es decir que la Biblia se define a sí misma, incluyendo su inspiración y autoridad, como la palabra de Dios, es un argumento circular. Porque si uno dice, bueno, la Biblia, ¿yo por qué creo que la Biblia es la verdad? Porque la Biblia dice que es la verdad. Entonces estaría como girando sobre el mismo argumento. Pero no es un círculo vicioso. No nos condena a la futilidad, sino que conduce a la libertad y a la vida eterna. No podemos esperar probar la autoridad de la Biblia con base en criterios desde fuera de la Biblia, pues eso sería como alumbrar con una lámpara de mano hacia el sol para ver si es real. La palabra de Dios es la autoridad última y solamente una palabra que, como esa, puede autenticarse a sí misma. En realidad, que cuando nosotros decimos que creemos en la autoridad de la Biblia, porque la Biblia lo plantea con autoridad, por ejemplo, cuando la Biblia habla de quién creó el mundo, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No argumenta, no nos da argumentos, nos declara lo que Dios hizo. Entonces nosotros creemos que esa palabra es verdad. ¿Y por qué creemos que la Biblia es verdad? Porque hemos notado en distintas cosas que la Biblia también ha accionado en nuestra vida. La palabra de Dios tiene poder real para transformar la vida de las personas. Incluso la Biblia nos dice que Dios nos ha hecho renacer por la palabra. Entonces todas las cosas Dios nos ha hecho por la palabra. Por lo tanto,
estamos ante una cosa que es firme, segura. Por esto podemos decir nosotros que es verdad. Pero ahora, ¿cómo se lo podemos comprobar eso a una persona que no tiene fe? No hay argumentos realmente para poder comprobarle a alguien, porque la persona siempre, cuando no tiene fe, va a buscar otras explicaciones. Medias, un tercio y todo no le van a satisfacer muy bien, pero siempre va a buscar otro, porque el tema de Dios tiene que ver con la fe. Entonces, partimos nosotros que no hay alguien que pueda definir lo que es la Biblia. La Biblia se define a sí misma. La Biblia nos plantea que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por lo tanto, si nosotros nos acercamos a Dios, es necesario que se acerque a Dios, crea que le hay. Si una persona quiere descubrir a Dios, así como, voy a tratar de entender si Dios existe o no existe. No, eso no funciona con Dios. Dios no es un elemento que nosotros podamos manipular, porque Dios es muy superior a nosotros. A veces se ha comparado el ser humano pretendiendo estudiar el mundo, por ejemplo, el universo, como un mosquito que estuviera parado en esos grandes transatlánticos, esos grandes portaaviones, por ejemplo, esos aviones gigantes que llevan carga, llevan aviones arriba, y un mosquito parado en una baranda por ahí de la tercera cubierta. ¿Cómo se va a imaginar toda la grandeza? Más aún, ese mosquito no podría entender que hubo un ingeniero o un grupo de ingenieros que diseñaron ese barco y lo construyeron, porque él no le alcanza a su mente para eso. Eso es fundamental entenderlo, la diferencia que hay entre Dios y nosotros, o sea, la diferencia pero abismante. A veces podemos nosotros leer sobre la vida de genios de la antigüedad, personas muy inteligentes que crearon tantas cosas, y uno puede inspirarse en la vida de ellos. Y uno puede decir, mire, hasta me puedo comparar un poco, yo en este aspecto igual algo le hago. ¿Entiendes? Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando de algo mucho más lejano, mucho más grande. Por eso la Biblia en parte por ahí nos dice, así como son más altos los cielos que la tierra, son los caminos, o sea, las formas de actuar de Dios. Muchas veces incomprensible para nosotros los seres humanos. Lo peor que nosotros podemos hacer cuando tenemos cosas que no entendemos, hermanos, en la revelación de Dios, es tratar de simplificarlas para hacerlas entendidas. Como que todo tuviéramos nosotros el deber de simplificar. Y eso hace daño a la teología, hace daño al estudio de la Escritura. Cuando hay algo que realmente es un misterio que no entendemos, tratamos de dar una explicación simple. Y con eso quedamos conformes. Debemos mantener lo que es misterio, lo que no es entendible, disfrutarlo, creerlo con la fe, porque la Biblia lo dice, pero no tratar de buscar explicaciones simples. A veces a los niños, cuando se les enseña con explicaciones simples, y después crecen y se dan cuenta que la explicación que les dieron no era muy ajustada, pierden la confianza en todo lo que han aprendido. Entonces no es bueno, ni siquiera para un niño, darle explicaciones simples y que nos tengan una base sustentable de la Escritura. Porque nosotros debemos estudiar, pero también, o sea, enseñar, pero lo que realmente la Biblia dice. No tratar de ayudarle a Dios, como que Dios no se reveló bien, y yo le voy a ayudar un poquito, poniéndole un poco de mi parte, para que la revelación de Él sea entendible. ¿Entienden? Hay cosas que simplemente Dios las dejó ahí, y ahí nomás las dejó, para que nosotros las entendamos. Más adelante vamos a ver una ilustración del ojo de la mosca, y vamos a entender algunas cosas. Lo dejo para más adelante. Entonces, la teología bíblica, la definición de teología bíblica. Existe una dificultad inevitable al formular una definición de la teología bíblica que trate de recibir una aceptación general. La historia de la disciplina, o sea, de la teología bíblica, y los debates actuales nos muestran que hay diferentes opiniones de lo que se quiere dar a entender con el término. La mayoría parece de acuerdo en estos dos puntos. ¿Qué se dice cuando hablamos de teología bíblica? La teología bíblica se puede distinguir de la teología sistemática
es distinguible y en algún sentido es descriptiva de lo que hay en la Biblia. Hermanos, vuelvo a reiterar, estamos hablando de dos conceptos aquí: la teología sistemática, que es un sistema ordenado que comienza entresacando de la Biblia. Por ejemplo, cuando queremos estudiar a Dios, la teología sistemática tiene su primer Dios y su revelación. Entonces, primero toma todos los pasajes que tienen que ver con los pasajes de la Escritura que tienen que ver con Dios, y ahí va ordenando. Ustedes van a ver que los libros de teología sistemática, que generalmente son libros gordotes, grandes, muy voluminosos, tienen una abundancia de citas bíblicas de distintos libros, y es imposible casi ir como comprobando todas las citas bíblicas, pero los teólogos lo han hecho porque quieren dar sustento a lo que están planteando. Por ejemplo, dicen Dios, la definición de Dios: Dios es espíritu. Entonces, ¿dónde encontramos eso? Donde encontramos, bueno, una parte en Génesis, por ahí aparece sobre la creación, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero también el Señor se lo dijo a quién. ¿Recuerdan? El Señor Jesucristo se lo dijo a alguien, a la mujer samaritana. Se lo dijo a una mujer. Eso nos lo dijeron ayer en el discurso. Que Jesús le dice la revelación más grande de la esencia de Dios, se lo hizo a una mujer. Le dijo a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero le declaró lo que era esencialmente Dios. Si no, todavía tendríamos las dudas de los mormones: si Dios tiene cuerpo o no tiene cuerpo. Porque para los mormones Dios no puede haber un Dios sin cuerpo. Entonces, para muchas religiones, el tema de un Dios que no tiene cuerpo, que no tiene ninguna forma de materia, es como extraño. Pero Dios se lo dijo a la mujer samaritana. Entonces, por lo tanto, un teólogo sistemático va a tener que colocar ahí Dios, es la esencia de Dios es un ser espiritual, y colocar cita bíblica ahí, Génesis, Juan y otras partes de la Biblia. Entonces, la teología bíblica se maneja como de otra manera. Sigue más bien los pasajes de la Biblia y los temas que van tratando. ¿Entienden? No le impone al estudio un sistema, sino que va estudiando y sacando cosas. Entonces, una revelación más o menos esencial, digamos, o sea, una figura que uno puede hacerse, más adelante ustedes van a ver un dibujo acá también, es que cuando uno tiene en una casa un mueble grande para guardar cosas, para guardar diferentes, por ejemplo una biblioteca de diferentes libros, uno va, por ejemplo, el ordenamiento de una biblioteca. Cuando ustedes van a una biblioteca deben saber algo de bibliotecología, para que se den cuenta que los libros estén ordenados por los temas, y estos temas son similares en todas las bibliotecas. Hay una rama, o sea, una ciencia que se estudia sobre eso para poder ordenar una biblioteca. Entonces, los libros de tal cosa van a estar ahí, los otros libros van a estar por acá. Entonces, la teología bíblica es lo que le da la materia prima a la teología sistemática. Porque cuando la teología bíblica descubre algo, tiene que incluirlo en algún sistema. Dice este pasaje nos habla de la esencia de Dios. Entonces lo vamos a colocar en la teología sistemática, en la parte que habla de Dios. Pero la teología bíblica es lo que produce la materia prima. Porque la teología sistemática, los teólogos, se basan en profundos estudios de la Escritura para llegar a ponerse de acuerdo en algo que sea un sistema lógico, pero que tenga sustento bíblico, porque sistemas lógicos pueden haber muchos, según la lógica humana, pero que no tienen, digamos, parangón, no tienen una relación con lo que está en la Escritura. Y es por esto, hermanos, que a veces algunos sistemas de interpretación que parecen muy lógicos desde el punto de vista humano, a veces no tienen mucho sustento bíblico. Te voy a colocar un ejemplo. ¿Por qué los cristianos nos ponemos de acuerdo en creer de una sola manera cómo va a venir el Señor Jesús? Porque hay distintos pasajes en la Escritura que nos hablan de la venida de Cristo. En unos pasajes habla de como ladrón en la noche, por ejemplo, dice. El otro, el apóstol Pablo dice, vendrá a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Entonces, los ladrones no vienen tocando trompeta. Entonces ahí tenemos
un pasaje que nos describe una cosa, otro que nos describe otra. Entonces cuesta mucho llegar a entender, hermanos, esto. Yo recuerdo que una vez cuando éramos más jovencitos y amábamos el estudio y tratar de definir las cosas, con un colega que tenían el mismo amor por el estudio, nos propusimos hacer unas tarjetas con versículos bíblicos para ordenar los pasos de cómo iba a ser la venida del Señor. Y no pudimos hacerlo. Al final desistimos, o sea, no, porque de repente decíamos, este pasaje bíblico lo encajamos antes o después del otro. Entonces, todos los sistemas de interpretación, hermanos, tienen una base bastante firme, clara, nítida de lo que la Biblia dice, pero de repente cuando se encuentran con algo que no concuerda, algún pasaje bíblico tienen que interpretarlo un poquito torcido para que encaje con su sistema. Así como cuando alguien se aburre de armar un rompecabezas y las piezas no le calzan bien, pero las mete a la fuerza para que su sistema le quede completo. Entonces uno se encuentra a veces con películas de cine, digamos, de origen cristiano, que pretende dar una enseñanza cristiana, que interpreta la venida del Señor de una manera. De repente nos topamos con cosas, pero ¿aceptan así la venida del Señor? Y hay que tener cuidado porque a veces las novelas cristianas, que hay novelas también de la venida del Señor, las películas cristianas son prácticamente la única doctrina de escatología, que es la ciencia que estudia la parte de la teología que estudia la venida del Señor, es el único conocimiento que algunos cristianos tienen. Nunca han tomado la Biblia en serio para examinar la venida del Señor, pero se saben la película de pe a pa, la han visto muchas veces y están seguros que el Señor va a venir así. No se olviden que incluso cuando hacen película la vida de una persona, siempre colocan algunas cosas noveladas para que sea interesante, porque si no la película sería muy sin gracia. Entonces le quitan algo, le ponen otra cosa y sale una película interesante. Entonces, hermanos, hay muchas películas que a veces presentan cuadros que no son los correctos. Entonces, cuando nosotros hablamos de teología bíblica, hablamos de que la teología bíblica, el estudio profundo de la Escritura, va a alimentar la teología sistemática para que nuestro sistema esté no solamente lógico, no solamente ordenado, sino con buen fundamento bíblico. Entonces, eso es más o menos lo que yo puedo decirles en general, lo que es la relación entre teología bíblica, que es el estudio más directo de la Biblia, y teología sistemática, que es como el segundo paso, donde ya se ordena lo que se sacó a través del estudio directo de la Escritura. ¿Entienden? Por lo tanto, no es que una teología sea más bíblica que la otra, sino que una teología como que alimenta a la otra y se van dialogando en el futuro, porque a través del tiempo de repente la misma teología sistemática, los teólogos sistemáticos se dan cuenta que hay una parte de la teología que le falta un poco, donde tienen que meterse de nuevo a hacer exégesis de la Biblia, a tratar de interpretar o reinterpretar los textos bíblicos, o profundizar o buscar con lupa dónde Dios habla de este tema, para poder sacar la enseñanza y alimentar el sistema. Entonces, nosotros, por lo tanto, como todos los seminarios, hermanos, estudiamos teología sistemática, o sea, la teología ya como un sistema ordenado, para que cada uno quede con una idea correcta de los temas. Pero todos nosotros, después del estudio de un instituto, hermanos, tenemos solamente el andamio, tenemos el esqueleto para seguir profundizando. Porque no hay ningún seminario que pueda entregar toda la preparación que la persona necesita. O sea, ustedes no se hagan la ilusión de ninguna manera que pasando unos 3 años o 5 años en este lugar o en cualquier otro lugar, por más elevado que sea académicamente, para decir, no, ahora tengo todo lo que necesito. No, esta es una base, hermanos, que nos da un plano para ver por dónde tenemos que seguir creciendo. Esto es como una radiografía. Aquí vemos lo que nos falta saber y aquí aprendemos bases de todo. Es como cuando alguien va a hacer una casa, lo primero que se ve a veces es un radier. Entonces, con ese radier los maestros ya saben cómo elevar las paredes, ¿entienden?
No es que van a colocar la pared donde quieran, la puerta donde quieran, no, el radiel ya tiene todo destinado, de marcar las puertas, las distintas habitaciones, los pasillos, y hasta todo dibujado. Entonces ahora solamente falta, como dice Pablo, cada uno mire cómo sobreedifica. Y nosotros tenemos nuestro fundamento y tenemos que sobreedificar nuestra vida. Entonces, hermanos, eso se lo digo yo también a través de la experiencia. Yo hace algunos años ya que, digamos, no digo estudié porque yo sigo estudiando. Y una de las experiencias más bonitas que he tenido a través del tiempo ha sido poder enseñar a otros que están deseando aprender para servir al Señor. Porque una cosa es enseñar a la iglesia, yo lo dije el sábado pasado, y otra cosa es enseñar en un lugar como este, donde hay personas que vienen aquí con la intención de aprender para servir a otros. Porque mucha gente de la iglesia quiere aprender para sí mismo, ¿no? Esa es la realidad. Quieren edificarse y se quejan de que el sermón es muy largo, que el sermón es muy corto, que el culto es muy largo, el culto es muy corto, porque están pensando en ellos mismos, hermano. No están pensando si viene una visita, no, a ellos no les interesa. Hay muchos cristianos que solamente quieren alimentarse a sí mismos. Pero los que están acá, yo entiendo que no quieren solamente alimentarse a sí mismos, sino que están pensando en algo más allá, buscar herramientas para servir al Señor. Y yo les digo, hermanos, que desde los años 80, que el Señor me involucró también en eso. Aquí en Chile hubo un ministerio de los años 80 hasta hace pocos años atrás, en los cuales participó activamente también el pastor Ramiro Barrier. Él fue coordinador de FLET en toda esta zona, hasta Coyhaique. Y como somos amigos hace muchos años, él por ahí también me dio la oportunidad de colaborarle en algunos aspectos. Yo estuve a cargo de algunas peñas de estudio, hermanos que de distintas iglesias, así como ustedes, se reunían en hogares en las noches para estudiar. No era un seminario que tuviera una sede, sino que en distintas ciudades funcionaba de esa manera, pero con excelentes textos, porque FLET en Estados Unidos tenía, el hermano Les Thompson fue llamado a entregar formación a los pastores del sur de Chile. Fue una bendición tremenda en esos años. El Instituto de FLET contrataba a los mejores autores de ese tiempo para que diseñen el material de estudio para los pastores del sur de Chile. Les decía, necesitamos aprender sobre la administración de la iglesia. Ubicaban al mejor autor que tenga experiencia pastoral también para eso, y le decían, usted, hermano, nos va a escribir un texto que sea adecuado para estos hermanos. Entonces esos materiales llevaban, esa enseñanza se llevaba a los hogares, a las peñas, y yo aprendí mucho con eso. Yo después del seminario que estudié de internado, estudié también el estudio completo de ellos y después colaboré también con eso. Entonces, incluso algunos materiales los usamos acá, porque vienen con un trabajo, hermano, digamos, académico, tanto en lo contenido bíblico, como también el contenido pedagógico, el estilo y la forma, excelente. De los años 80 hasta ahora ha pasado tiempo, pero muchos de esos materiales son superiores a los materiales que están saliendo ahora del siglo XXI. Entonces, esa inspiración, hermanos, es la que debe estar en cada persona que busca aprender para enseñar. El de continuar. El hermano Les Thompson falleció hace algunos años atrás, fue una gran pérdida, porque ahora no hay nadie de FLET que venga acá. Él cada ciertos años venía acá a Osorno, venía mucho, hacía algunos seminarios. El último seminario que estuve acá fue en Cascada, pero hace muchos años atrás. Fue un grupo de pastores, de hermanos acá de la zona, de Puerto Montt, había de Osorno y de otros lugares, y trajo a un autor, Evis Carballosa, que es un autor español. Él lo trajo para que nos dé un estudio acerca de la vida de Cristo. Estuvimos en Cascada, en unas cabañas ahí, durante unos 4 días, para ese día, recibiendo enseñanza, hermanos, de un hombre, una eminencia en la teología española, y que ustedes habrán visto varios textos, libros que él ha escrito en librerías cristianas. Evis Carballosa se llama. Y estaba también el hermano Juan Berli, que era el pastor luterano en ese tiempo, él también falleció, que es el historiador, digamos, el más entendido en su época en historia de la Iglesia universal y nacional. Aquí ahora tenemos el heredero en el instituto, nuestro historiador, el profesor Becerra,
Él también es una de las personas que ha investigado muchísimo la historia de la iglesia en Chile. Entonces, hermanos, el estudio a nosotros tiene que guiarnos a apasionarnos con la enseñanza. Porque no es que una persona aprenda por aprender nomás, sino que tiene que realmente pensar en su deber ante el Señor. El Señor es el que llama. Y el Señor es el que también promueve a las personas y los proyecta. Sigamos adelante, por favor, con el material. ¿Cómo estamos con la hora? ¿Hasta las 10:20? Sí, hasta las 10. ¿Ese reloj está? Sí, está bien. Entonces, cuando se habla de la definición de teología bíblica, la teología bíblica se puede distinguir de la teología sistemática y en algún sentido también es descriptiva de lo que hay en la Biblia. La teología bíblica únicamente en términos dinámicos podemos definirla porque no mira tanto a la permanencia de la verdad teológica, sino más al proceso por el cual la verdad es revelada. En su sentido más simple, es la teología tal y como la Biblia la revela, es decir, en su marco histórico. Entonces, hermanos, la teología bíblica es lo que está saliendo del estudio. Cuando una persona hace un estudio de la Biblia y dice la Biblia enseña tal y tal y tal cosa, eso es teología bíblica. Pero más bien, a veces se habla del proceso, o sea, el hecho de sacar, profundizar en la Escritura y escribir una enseñanza, ese proceso de sacar y declarar y revelar lo que la Biblia está diciendo, ese proceso es como la teología bíblica. No es tanto una teología, por eso ustedes van a encontrar a veces un libro de teología bíblica, o sea, son muy pocos que un título diga teología bíblica. Hay algunos que dicen teología bíblica y sistemática. Hay algunos títulos así. Porque en realidad cuesta mucho que un tema, cuando uno estudia un tema de la Escritura, cite una parte de la Biblia, ¿no? Es muy difícil. Tiene que citar otros aspectos, por lo tanto ya se está poniendo como sistemático, ya está tomando el punto de vista del sistema. Entonces, por esto, en la teología bíblica, por eso que partió el autor diciendo que es muy difícil definirla exactamente qué es lo que es. Pero sí, podemos decir que la teología sistemática necesita un buen estudio y profundización en lo que realmente la Biblia dice, para que el sistema que sale de ahí sea un sistema bíblico. Por lo tanto, necesita alimentarse del estudio de la Escritura y trabajar mucho con el texto bíblico. Por eso, hermanos, que es muy necesario este tema de que los autores sean muy respetuosos de la Escritura. Hermanos, hay gente que, por eso la gente que escribe comentarios de la Biblia, han estudiado muchísimo, porque tienen que estudiar, para empezar, hermanos, a estudiar toda la Biblia, 3 idiomas muertos: el hebreo antiguo, el arameo, el Antiguo Testamento, y el griego del tiempo del apóstol Pablo. No el griego de ahora tampoco, no el griego moderno, ni el griego de los filósofos antiguos, sino que un griego intermedio que hay que ya no se usa. Entonces esas personas tienen que estar metidos en eso. Además, conocer mucho la cultura de esos tiempos, la historia antigua. Entonces hay gente que se pasa la vida estudiando para poder estudiar y entender bien la Biblia. Entonces de ahí, con el estudio de esas personas, después se elabora la teología sistemática. Pero hay que comprender, porque para entender bien a una persona, a un escritor, hay que conocer su entorno, dónde vivió, qué es lo que quiso decir realmente cuando dijo esta palabra, porque las palabras también con los años cambian de sentido, cambian los significados, van cambiando mucho a través del tiempo. Entonces, por lo tanto, una palabra que se diga en una época, ya un siglo después, la misma palabra quizás quiere decir otra cosa, ya parecida a lo anterior, pero no exactamente igual. Entonces, los escritores bíblicos tuvieron muchos problemas también con el tema de los idiomas, porque el idioma celestial no existe para revelar las cosas. Incluso algunos estudiosos antiguos pensaban que el griego que se escribió el Nuevo Testamento era un idioma especial que Dios había creado para revelar su palabra.
pero resulta que no, era el idioma común de ese tiempo. Era un griego popular que se formó. ¿Recuerdan ustedes, no sé si vieron la película de Alejandro Magno? El gran conquistador antes del Imperio Romano, vinieron los griegos. Y este hombre murió joven, y si no hubiera muerto joven habría conquistado el mundo entero, porque era un hombre muy inteligente, un general joven, pero un estratega tremendo, y él fue el que logró unir a muchas tribus griegas que tenían distintos dialectos griegos, y él las unió en un gran ejército. Entonces, cuando las unió, comenzaron estas interacciones idiomáticas, o sea, los que hablaban un dialecto querían entenderse con el otro, eran griegos, pero dialectos o ramas griegas distintas. Entonces se formó una ensalada, hermano. Pero se entendía. Y ese idioma griego era un idioma griego popular, que se llama koiné, por ahí aparece la palabra en algunos libros también. Entonces, en ese idioma, el Señor hizo que se escribiera el Nuevo Testamento, porque era el idioma popular, el idioma que todo el mundo hablaba en tiempos de los apóstoles. Entonces, por lo tanto, el idioma que el Señor se reveló fue un idioma que no creó el Señor para revelarse. Entonces hubo algunos problemas, porque las palabras a veces tenían un sentido, pero Dios estaba revelando cosas nuevas. Incluso, por ejemplo, este tema de la palabra bautismo. Que algunos dicen, no, que la palabra bautismo significa inmersión. Originalmente, siempre en el griego significó inmersión. Pero resulta que la palabra bautismo viene de una palabra antigua que significaba teñir. Y como el teñir, usted no puede teñir una ropa si la quiere teñir bien, rociándole encima. Tiene que sumergir la tela en la tinta para que quede bien teñida. Entonces después la palabra comenzó a usarse con el sentido de inmersión. Pero era la palabra bafe, antes de la palabra bapto, la palabra bafe que significaba teñir. De ahí derivó la palabra bapto, que significa también inmersión, pero el sentido original de la palabra era que cuando se teñía, las cosas cambiaban. Pero cuando usted tiñe algo, lo cambia completamente. O sea, una cosa blanca queda roja, queda verde, de acuerdo al líquido que usted la sometió. Entonces, el sentido original de la palabra no era el sumergir, ni siquiera era teñir, sino que era cambiar. Yo quiero cambiar esta tela y yo voy a hacer el proceso de teñido. Entonces, ese era el sentido más antiguo de la palabra. Entonces, cuando el Nuevo Testamento habla de la palabra bautismo, la pregunta es, ¿qué sentido estaban usando? Porque la palabra ya no tenía sentido. El griego koiné no es el griego de los filósofos antiguos, que por ahí a veces algún escritor cita el idioma antiguo de los filósofos. No, es que no era ese idioma, era un idioma distinto, un idioma popular, formado de varios dialectos. Entonces ya no queda absolutamente claro en cuanto a la palabra si era realmente eso o no. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que a veces la arqueología nos detecta. Incluso hace algunos años atrás, me parece que con los alumnos que estaban el año pasado lo comenté, este tema de la mujer virtuosa en el Antiguo Testamento. Ustedes han visto digamos, como el perfil, se han dado cuenta de lo que es el perfil de la mujer virtuosa. ¿Cómo era esa mujer? ¿Alguien me la puede describir así en términos de hoy? ¿Cómo era la mujer virtuosa? ¿Era una mujer sumisa que estaba en su casa esperando que el marido le dijera? Muy activa. Muy activa. Muy activa. Estaba en todas. Claro. Claro. Entonces, era una mujer, también podía escuchar la palabra empresario, o sea, ella compraba, vendía, escogía las cosas. Entonces, por muchos años se pensó que eso era como un ideal, que se planteaba más como un ideal poético, pero que la mujer en el pueblo de Israel, en su tiempo, en su cultura, nunca podría haber sido así por la cultura judía. Pero hace pocos años atrás se descubrió lo que usaban los empresarios, un timbre especial donde firmaban los documentos de compra y venta, que siempre eran de nombres de hombres. Descubrieron uno con nombres de mujeres.
Entonces, por lo tanto, se entiende, por lo que descubre la arqueología y la cultura de ese tiempo, que había mujeres también, no muchas, pero mujeres también que tenían esa autoridad para poder firmar y timbrar compras y ventas. O sea, la mujer virtuosa no era una fantasía, era una mujer real. Eso podemos entenderlo porque la arqueología nos ayudó a entender mejor y a interpretar mejor la escritura. Uno puede decir, ¿qué me sirve la arqueología? Claro, porque ellos descubren cosas y nos ayudan a entender mejor que esa parte de la escritura, porque hoy día alguien predica eso en un ambiente donde la mujer es muy sumisa y las hermanas van a pensar, pero esto es una cosa que no era real. Claro, o sea, la mujer no puede llegar a hacer eso, y cuando la mujer lo hace hoy día está pecando. No, si la mujer tiene que desarrollarse según todos los dones que Dios le da. Porque el profeta Joel habló sobre mis siervos y sobre mis siervas. Dios tiene un orden para ciertas cosas, hermanos, en el hogar y en la iglesia también. Dios ha colocado cabezas también como varones por ahí. Pero no podemos nosotros decir, bueno, la mujer esto, la mujer lo otro. No, si al final cada cristiano tiene que ver en la voluntad de Dios lo que Dios le da. Pero la Biblia también es clara en algunos aspectos que el machismo por ahí nos ha llevado también a torcerlo un poquito. Pero es claro que el Señor no tuvo apóstolas. Aunque la historia por ahí y las películas quieren decirnos que había una mujer apóstol, no había apóstol. Entonces, un asunto de entenderlo. Pero dentro de lo otro, hermanos, en distintas denominaciones se dan distintas formas y maneras. Pero lo importante es que cada uno se someta a lo que es la voluntad de Dios para su vida. Entonces, ahora, vamos a ver aquí una definición de la teología bíblica del señor Voss. La define de la siguiente manera: la teología bíblica es aquella rama de la teología exegética que trata con los procesos de la autorrevelación de Dios depositada en la Biblia. Ahora les planteo otra palabra, la teología exegética. Exégesis, hermano, es simplemente el acto de sacar enseñanza. O sea, todo lo que tiene que ver cuando uno estudia la Escritura y saca enseñanza, eso es exégesis. Es como meterse a un sembrado de papas, escarbar la tierra y sacar papas. Hay buenos y malos cosechadores de papas, ¿saben ustedes? Hay gente que deja la mitad de las papas, a los meses después surge de nuevo la siembra porque no sacaron todas las papas. Entonces, así también pues, hay estudiosos de la Escritura que van pasando muy rápido y no profundizan mucho con el asador y van dejando mucha materia ahí. Pero hay otros que de un versículo bíblico, increíble, hermanos, lo hermoso que es sentarse a escuchar a una persona que profundiza en la Escritura. Cada cierto tiempo pasa algo así. Hace varios años atrás estuve en un encuentro de profesores de seminario. Invitaron a un hermano, un pastor de Temuco, que fue discípulo del pastor John Stott en Inglaterra, y él vino a asumir un pastorado acá en Temuco. Y él nos predicó un sermón de más de 1 hora, después que habíamos tenido un día desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, que nos dieron más o menos la 11 comida, y después, o a las 7 y media, la 11 comida, después a las 8 y tanto el culto, o alabanza, canto. Después él predicó como 1 hora de pasajes bíblicos que nosotros no sabíamos de memoria. Habló de la oración basado en Hechos 2.47, parece que el libro de los Hechos. Pero estuvimos 1 hora escuchándolo y lo hubiéramos seguido escuchando otra hora más, sin mayor problema. Porque él no dejaba papa en la tierra. Profundizaba y profundizaba y nos llevaba así como que... Y con una forma de hablar tan tranquila. No, prácticamente poco se movía, o sea, ni siquiera es 1 metro cuadrado, o sea, por menos de 1 metro él estaba bien, y por lo tanto fue, digamos, hace varios años atrás, y después he asistido a algunos programas por ahí donde da gusto escuchar a personas, no porque sean buenos oradores, ¿me entiendes? Sino que hay un buen contenido, un buen contenido. Uno cuando va a comer una rica comida, no tiene que ver cómo se movió la cocinera en la cocina.
si corrió, si anduvo despacio, si anduvo lento, si demoró 1 hora, demoró 2 horas. Lo importante es saborear algo rico, algo agradable y que sea alimenticio. Entonces, la teología bíblica, hermanos, es la que nos lleva a eso. Y cuando se habla de teología exegética, es todo lo que tiene que ver con el estudio de cómo sacamos nosotros de la Biblia en la enseñanza. Trata con los procesos de la autorrevelación de Dios depositada en la Biblia. Ahora la revelación ya no se llama revelación, sino que se llama autorrevelación. Pero no se compliquen con eso. ¿Por qué la revelación de Dios le podemos llamar nosotros autorrevelación? Que la Escritura se revela a sí misma. Porque es la revelación que Dios Él mismo quiso darnos. Porque podemos nosotros hablar de una revelación de Dios que nos haya llegado también por el estudio que nosotros hacemos de Dios. No, esto es autorrevelación porque Dios quiso revelarse. El automóvil es distinto del carro tirado por caballos, que también era un carro, y hoy día incluso los autos por ahí los gringos le llaman, los gringos españolizados le llaman carro, el carro. Pero no, un carro es más, un automóvil es más que un carro. ¿Por qué? Porque el auto se mueve a sí mismo, se mueve a sí mismo. Incluso que hicieron este tema de los carros movidos por caballos, les quedó metido, así que después calcularon la fuerza de los motores en caballos de fuerza. O sea, comparamos, este motor imita tantos caballos, por eso la idea salió ahí, y esto después se llevó también a otras medidas de energía, pero el caballo de fuerza está ahí como metido, recordándonos que primero los carros no se movían solos, pero el automóvil antiguamente no era tan auto, porque había que darle manivela. Yo conozco, mi papá manejó desde los 17 años, entonces yo tengo fotos por ahí de mi papá con esos camiones antiguos, el Ford 56, por ahí, dándole manivela. Esa cosa que era muy complicado porque el que no sabía le pegaba el zapatazo del fierro, había que dar la vuelta y sacarla porque el motor andaba. Entonces, pero después se inventó el motor de arranque y ahí realmente se transformó en un automóvil. Porque es de la llave ante el motor y se va. Entonces, Dios quiso moverse hacia nosotros en una revelación. Fue algo de Él mismo. La palabra autos significa algo así como Él mismo. Él mismo. Entonces, por eso dice, la teología bíblica es aquella rama de la teología exegética, o sea, del arte de sacar enseñanza, que trata con los procesos de la autorrevelación o de la revelación de Dios depositada en la Biblia. O sea, más que lo que está ahí, es cómo se movió Dios para hacerlo. Eso es lo que estudiamos nosotros. El proceso de la autorrevelación. O sea, por ejemplo, cuando uno lee lo que dice la Biblia de Abraham, nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿dónde vivía Abraham? Vivía, ustedes saben la ciudad, bien cortito. Está en los puzzles por ahí el nombre de Ur de los Caldeos. Entonces uno conviene, hermanos, hay libros que hablan bastante de la teología, de la historia de ese sector del mundo que se llamó la Mesopotamia, o Entre Ríos, donde estaba la cuna de la civilización. La ciudad de Ur de los Caldeos, de donde Abraham fue sacado. Hermanos, para entender bien cómo salió Abraham de ahí, Abraham vivió en una cultura interesante. Hay un libro que se llama La historia comienza en Sumer. Ustedes lo pueden leer, se van a interesar mucho cómo era la vida en tiempos de Abraham. Los niños iban a la escuela. Había sistemas de colegios organizados y los niños escribían, tenían sus tabletas. Hoy día le llaman tablets a lo más tecnologizado. Los niños también tenían tabletas, pero eran tabletas de arcilla, así como un ladrillo finito, cocido, y en eso escribían. Entonces, había sistema de escuelas, había contratos, había abogados, también algo parecido a los abogados de ahora que redactaban contratos comerciales. Las casas tenían sistemas de agua fría y agua caliente.
Estamos hablando, hermanos, 2000 años antes de Cristo. Entonces, de ahí sacó Dios a Abraham. Entonces, el proceso de revelación nos debe ayudarnos también a entender el personaje que era. Algunos estudiosos de la Escritura han determinado que el conocimiento y la educación que tenía Abraham era como una persona que estudiaba unos 3 años en la universidad ahora, porque ellos sabían bastante de matemáticas, bastantes cosas para manejarse con la tecnología. Recuerden que los sabios de Oriente también eran investigadores del cielo, de las estrellas, entendían el sistema solar, algunas cosas. Entonces, eran muchas cosas las que este hombre sabía, y la cultura donde él vivía le decía ser un hombre cómodo, y dentro de esa cultura Abraham no era clase baja, era clase media para arriba. Entonces de ahí lo sacó el Señor. Entonces ese proceso, hermanos, del viaje que hizo Abraham, con todas las dificultades que significa un viaje, pero con todas las comodidades también, como viajaba una persona de su época, entonces, digamos de su clase y de su conocimiento. Entonces es bueno, hermanos, entender eso, para entender que este hombre tuvo que haber tenido mucha fe en Dios para salir del ambiente donde estaba, de la comunidad que él vivía. Si vivía bien, o sea, estaba establecido en una cultura que realmente le prometía tranquilidad y seguridad para el futuro. Por ahí dicen algunos estudiosos también que había un proceso, ellos adoraban la luna, y había una cuestión como una revolución dentro del culto, de la teología que Abraham tenía respecto a sus dioses. Estaban pasando por un periodo de crisis. Entonces es probable que ahí se le haya revelado Dios, el Dios verdadero a él. Quizás él, de alguna manera, Dios lo llevó a anhelar una seguridad en ese aspecto. Por eso se habla de que él es el padre de la fe. Entonces, hermanos, ese estudio nos ayuda a empaparnos un poquito y a entender la cultura de Abraham. Lo más terrible que yo he escuchado por ahí de Abraham alguna vez, en una predicación de algún pastor que haya dicho que Abraham fue adúltero. ¿Han escuchado ustedes algo similar? Yo lo escuché directamente, así estaba a pocos metros del predicador, que lo dijo, basado en una terrible ignorancia de las costumbres de ese tiempo. Porque el adulterio es engaño. El adulterio es faltar cuando un hombre le ha prometido a Dios en matrimonio, o un hombre o una mujer, pero Abraham lo que hizo fue un acuerdo que era parte de las costumbres de su época. Cuando uno no podía tener hijos, la mujer le entregó, como hoy día se hace con la tecnología de ahora, un vientre de alquiler. ¿Han escuchado ustedes esos conceptos? Sí. Lo saben. Cuando una mujer presta su cuerpo para que la inseminen y le coloquen un óvulo fecundado de 2 personas que no tienen nada que ver con ella. Incluso un caso muy raro salió en los diarios hace años, donde una mujer no podía tener hijos, entonces colocaron el óvulo fecundado de ella en la madre de ella, que todavía podía tener hijos. Entonces el problema para el niño, que la mamá que lo tuvo es realmente su abuela, es medio complicado. Entonces, pero Abraham, ellos no tenían esa forma, entonces para ellos la relación sexual en ese sentido era un trámite para lograr un propósito. Y después, cuando la mujer daba a luz, en la cultura de ese tiempo las mujeres daban a luz de rodillas, que era una costumbre muy natural, y el bebé sale, no como la mujer ahora la ponen en forma horizontal, donde la gravedad no le ayuda a la mujer a tener el bebé. Entonces en ese tiempo las mujeres tenían el bebé de rodillas, entonces el bebé caía en las piernas de la mujer, pero cuando eran estos tratos, estos contratos que se hacían, las 2 mujeres se ponían de frente. Entonces el bebé salía del vientre de una mujer y caía en las rodillas de la otra, que era la verdadera madre, porque era la autora de todo este contrato. Entonces Sara y Agar tienen que haberse puesto así en el momento del nacimiento, y era el hijo de Sara, según todas las leyes de su tiempo. Entonces, llamar a Abraham con el término que dije, no me atrevo a decirlo de nuevo, realmente suena pero
muy feo y basado en una absoluta ignorancia de la cultura de los tiempos de esa época. Porque estamos hablando de unos 2000 años antes de Cristo, 4000 años antes de ahora. Las cosas se hacían de forma distinta. Las costumbres de las personas eran distintas. Pero Dios es el mismo. Entonces Dios se reveló y nos cuenta, nos narra las cosas que ocurrieron en ese tiempo. Estoy en una falta, pero gravísima. Porque la idea es respetar, hermano. Bueno, hoy día nos corrimos un poquito. Respetar absolutamente, por favor. Partimos después de la Sí, vamos a retomar un poquito más. Cuando a alguien se le pase esto, por favor, con todo respeto, dígale al profesor.